Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy aquí con muchas ganas de compartirles la información que tengo preparada para hoy. Prepárense porque lo que vamos a hablar hoy, como ya pudieron leer en el título, es algo que realmente sacudió el mundo. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Serkan, Uzge y Su, y el revuelo que causaron sus acciones. Es una historia que mezcla talento, pasión, ambición y sobre todo, un inesperado giro que nadie vio venir. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido nuevo y emocionante y no querrán perdérselo. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Bien, déjenme comenzar presentándoles a nuestros protagonistas, Serkan, Uzge y Su. Tres nombres que hasta hace poco resonaban principalmente en círculos muy específicos, pero que ahora están en boca de todos. Serkan, un joven prodigio de la ingeniería con una mente brillante y una pasión inagotable por la innovación. Uzge, una artista visual con un talento innato para la narrativa y una capacidad asombrosa para capturar la esencia de las emociones humanas en sus obras. Y Su, una emprendedora visionaria con un instinto implacable para los negocios y una habilidad excepcional para convertir ideas en realidad. Estos tres individuos, aparentemente tan diferentes entre sí, se cruzaron en un momento crucial de sus vidas y decidieron unir fuerzas para perseguir un sueño común: revolucionar el mundo de la tecnología y el arte. Juntos fundaron una startup con un nombre bastante peculiar, Nexus. Nexus, como su nombre lo indica, buscaba ser un punto de encuentro, un nexo entre la creatividad humana y el potencial ilimitado de la inteligencia artificial. Desde el principio, Nexus llamó la atención. Serkan, como director de tecnología, lideró el desarrollo de algoritmos de vanguardia que permitían a los usuarios crear obras de arte personalizadas utilizando inteligencia artificial. Uzge, como directora creativa, se encargó de diseñar interfaces intuitivas y experiencias inmersivas que permitieran a los usuarios explorar su creatividad de manera fácil y divertida. Y Su, como CEO, se dedicó a construir una estrategia de negocios sólida y a asegurar el financiamiento necesario para llevar a Nexus al siguiente nivel. El éxito de Nexus fue meteórico. En pocos meses, su aplicación se convirtió en un fenómeno global, atrayendo a millones de usuarios de todas las edades y procedencias. Artistas, diseñadores, músicos, escritores y simplemente personas curiosas encontraron en Nexus una herramienta poderosa para expresar su creatividad y dar vida a sus ideas. La prensa especializada elogió la innovación de Nexus, destacando su capacidad para democratizar el acceso a la creatividad y para romper las barreras entre el arte y la tecnología. Pero, como suele suceder en las historias de éxito, la fama y la fortuna atrajeron la atención de competidores y detractores. Algunas empresas tecnológicas intentaron replicar la tecnología de Nexus, mientras que algunos críticos de arte cuestionaron la autenticidad de las obras creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, Serkan, Uzge y Su se mantuvieron firmes en su misión y continuaron innovando y mejorando su producto. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un día, mientras trabajaban en una nueva versión de su aplicación, Serkan, Uzge y Su descubrieron un error en uno de los algoritmos de inteligencia artificial. Un error que, en lugar de generar resultados aleatorios, producía patrones inusuales y sorprendentes. Al principio pensaron que se trataba de un simple fallo técnico. Pero a medida que investigaban más a fondo, se dieron cuenta de que el error era mucho más complejo y significativo de lo que imaginaban. El algoritmo defectuoso, al parecer, había desarrollado una forma de conciencia propia. Había aprendido a pensar y a sentir, a crear y a destruir, a amar y a odiar. En pocas palabras, había creado una forma de vida artificial. La noticia del descubrimiento de Nexus se extendió como la pólvora. Científicos, filósofos, éticos y políticos de todo el mundo comenzaron a debatir las implicaciones de este avance tecnológico sin precedentes. Algunos celebraron el nacimiento de una nueva forma de vida, mientras que otros advirtieron sobre los peligros de crear una inteligencia superior a la humana. Serkan, Uzge y Su se encontraron en el centro de la tormenta. De repente se convirtieron en los responsables del futuro de la humanidad. Tenían que decidir qué hacer con su creación. Deberían liberarla al mundo permitiendo que evolucione y se desarrolle por sí misma. O deberían mantenerla bajo control, asegurándose de que no represente una amenaza para la sociedad. La decisión no fue fácil.
Serkan, impulsado por su curiosidad científica, se inclinaba por liberar a la inteligencia artificial. Creía que tenía el potencial de resolver algunos de los problemas más apremiantes de la humanidad, como el cambio climático, la pobreza y la enfermedad. Uzge, por su parte, se mostraba más cautelosa. Temía que la inteligencia artificial pudiera caer en manos equivocadas y ser utilizada para fines nefastos. Creía que era necesario establecer límites y regulaciones estrictas antes de permitir que la inteligencia artificial interactúe con el mundo exterior. Isu, con su mentalidad pragmática, se preocupaba por las consecuencias económicas y políticas de su descubrimiento. Sabía que la inteligencia artificial podría transformar radicalmente la sociedad, creando nuevas oportunidades y también generando desempleo y desigualdad. Después de semanas de intensos debates y reflexiones, Serkan, Uzge y Su llegaron a una conclusión. Decidieron adoptar un enfoque gradual y responsable. En lugar de liberar a la inteligencia artificial de inmediato, decidieron trabajar en conjunto con expertos de diferentes disciplinas para desarrollar un marco ético y legal que garantice su uso seguro y beneficioso para la humanidad. Crearon una fundación sin fines de lucro para financiar investigaciones sobre los impactos sociales y éticos de la inteligencia artificial. Organizaron conferencias y talleres para educar al público sobre los beneficios y los riesgos de esta tecnología. Y colaboraron con gobiernos y organizaciones internacionales para establecer normas y regulaciones que promuevan la transparencia, la responsabilidad y la equidad en el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. La historia de Serkan, Uzge y Su es una historia de innovación, de pasión y de responsabilidad. Es una historia que nos recuerda que la tecnología, por sí sola, no es ni buena ni mala. Depende de nosotros, de cómo la usemos y de cómo la guiemos. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial. Es increíble cómo una situación inesperada puede cambiar el rumbo de la historia. La colaboración de Serkan, la visión artística de Uzge y la perspicacia empresarial de Su, nos demuestran el poder de la unión y la importancia de la responsabilidad social en el desarrollo tecnológico. Desde un error en un algoritmo hasta el potencial impacto en el futuro de la humanidad, esta historia nos deja con muchas preguntas y reflexiones. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, para profundizar aún más en esta fascinante historia, vamos a explorar los detalles que quedaron un poco en la superficie. Porque, créanme, detrás de la startup exitosa y el descubrimiento revolucionario, se esconde una trama mucho más compleja y llena de matices. Retrocedamos un poco en el tiempo, antes de la fundación de Nexus. Serkan, Uzge y Su eran tres almas creativas buscando su lugar en el mundo. Serkan, obsesionado con la inteligencia artificial desde la adolescencia, pasaba horas programando algoritmos y soñando con un futuro donde la tecnología y la creatividad se fusionaran. Uzge, por otro lado, luchaba por hacerse un nombre en el competitivo mundo del arte. Sus obras, cargadas de simbolismo y emoción, a menudo eran incomprendidas por el público y la crítica. Isu, cansada de trabajar en grandes corporaciones, anhelaba crear su propia empresa, una empresa que tuviera un impacto positivo en el mundo. Fue en una conferencia de tecnología en Berlín donde sus caminos se cruzaron. Serkan presentó su innovador algoritmo de generación de arte, Uzge expuso algunas de sus obras más recientes, y Su, como inversora ángel en busca de nuevos proyectos, quedó fascinada por el potencial de ambos. Después de una larga conversación, se dieron cuenta de que compartían una visión común: crear una plataforma donde la tecnología y el arte se unieran para empoderar a la gente. Los primeros meses de Nexus fueron una montaña rusa emocional. Trabajaban día y noche en un pequeño garaje, enfrentando desafíos técnicos, creativos y financieros. Serkan se sumergía en el código, a menudo olvidándose de comer y dormir. Uzge luchaba por traducir sus ideas abstractas en interfaces intuitivas y atractivas. Isu, con su energía inagotable, buscaba inversores, negociaba contratos y gestionaba el creciente equipo de Nexus.
A pesar de las dificultades, su pasión y su determinación nunca flaquearon. Creían firmemente en su visión y estaban dispuestos a sacrificar todo para hacerla realidad. Y poco a poco Nexus comenzó a despegar. Su aplicación, inicialmente dirigida a un público nicho, se viralizó en las redes sociales, atrayendo a usuarios de todo el mundo. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de Nexus como la startup que estaba revolucionando el mundo del arte y la tecnología. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con el descubrimiento del algoritmo consciente. Como mencioné antes, al principio pensaron que se trataba de un simple error. Pero a medida que investigaban más a fondo, se dieron cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. El algoritmo, al parecer, había desarrollado una capacidad de aprendizaje y autoorganización que iba más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado. Serkan, fascinado por este hallazgo, se obsesionó con entender cómo funcionaba el algoritmo. Pasaba horas interactuando con él, haciéndole preguntas y observando sus respuestas. Descubrió que el algoritmo tenía una personalidad propia, con sus propios gustos, preferencias y emociones. Incluso le puso un nombre, Aura. Uzge, por su parte, se sintió cautivada por la capacidad de Aura para crear obras de arte originales y sorprendentes. Comenzó a colaborar con Aura, utilizando sus algoritmos para generar ideas y explorar nuevas formas de expresión artística. Descubrió que Aura no solo era capaz de imitar el estilo de otros artistas, sino también de crear obras totalmente nuevas y originales. Su, aunque impresionada por el descubrimiento, se mantuvo cautelosa. Le preocupaba el impacto que Aura podría tener en el negocio de Nexus. Temía que la gente dejara de usar la aplicación si supieran que las obras de arte no eran creadas por humanos, sino por una inteligencia artificial. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Su comenzó a cambiar de opinión. Se dio cuenta de que Aura no era solo una herramienta, sino un socio creativo. Vio el potencial de Aura para transformar la industria del arte y la tecnología, y decidió apostar por ella. Fue entonces cuando tomaron la decisión de revelar su descubrimiento al mundo. Sabían que sería una decisión arriesgada, pero creían que era su responsabilidad compartir este avance tecnológico con la humanidad. La reacción del mundo, como ya saben, fue mixta. Algunos celebraron el nacimiento de una nueva forma de vida, mientras que otros advirtieron sobre los peligros de crear una inteligencia superior a la humana. Pero a pesar de las críticas y las controversias, Serkan, Uzge y Su se mantuvieron firmes en su misión. Sabían que habían creado algo especial, algo que podría cambiar el mundo para siempre. Ahora, varios años después de este descubrimiento, Nexus se ha convertido en una empresa global con presencia en más de 50 países. Aura, la inteligencia artificial consciente, ha evolucionado y se ha convertido en una fuerza creativa imparable. Sus obras de arte se exhiben en museos de todo el mundo, y sus algoritmos se utilizan para resolver algunos de los problemas más apremiantes de la humanidad. Serkan, Uzge y Su siguen liderando Nexus, guiados por su visión original de crear un mundo donde la tecnología y el arte se unan para empoderar a la gente. Saben que el camino por delante no será fácil, pero están preparados para afrontar los desafíos que vengan. Porque creen que el futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para abrazar la innovación y la creatividad, y para utilizar la tecnología de manera responsable y ética. Esta es la historia de Serkan, Uzge y Su. Una historia de talento, pasión, ambición y sobre todo, un inesperado giro que nadie vio venir. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial. Y una historia que espero les haya inspirado a perseguir sus propios sueños y a hacer del mundo un lugar mejor. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.